una nueva iniciativa que decimos se suma a otras tantas que lamentablemente quedaron en la congeladora. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Luis, por el espacio y por abrir siempre el diálogo a estos temas que son complejos y que se prestan a mucho debate. Sí, sorpresivamente una nueva iniciativa se presenta. Hay que destacar que, pues, que en efecto este ha sido un tema que ha estado, pues, digamos, en lo mediático, pero también en lo político desde la legislatura pasada y desde hace varios Ujú. años también sin que llegue a buen puerto. Y bueno, estamos también pues esperando un poco poder tener las reuniones necesarias con las personas que encabezan esta iniciativa, pero también con la comisión que la va a dictaminar. Algunas cosas que nos resultan importantes tener como en el ojo, pues es por supuesto el contexto político en el que se presenta esta iniciativa, ¿no? Y en ese sentido, pues las organizaciones que hemos trabajado en este tema siempre hacemos el llamado a que, por supuesto, no sea un tema cooptado por intereses político-partidistas y que también tenga en el centro las necesidades de la ciudadanía con respecto a este tema. Y en segundo lugar, pues bueno, nos llama mucho la atención que si bien esta iniciativa atiende las recientes determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a no penalizar el aborto, de alguna manera deja de lado las disposiciones que son necesarias modificar en la Ley Estatal de Salud para que en efecto se garantice el servicio. Entonces, pues es una iniciativa que necesita complementarse con esta otra digamos, reforma a la ley de salud para que entonces se pueda acceder a este derecho, ¿no? Es decir, no bastaría, mi estimada Natalie, con el hecho de que simple y sencillamente ya no se penalice, que se retire del Código Penal de nuestro Estado cualquier tipo de sanción penal en contra de una mujer que se practique la interrupción del embarazo, sino que además las mujeres mismas puedan asistir a cualquier servicio de salud pública para entonces tener acceso a este derecho. Claro, sí. Justo hay que destacar que casi todas las iniciativas que se han presentado, recordemos Ujú. que ya, digamos, desde hace más de 13 años en Ciudad de México se ha despenalizado el aborto y que le ha seguido Veracruz, Oaxaca, Hidalgo. Y bueno, digamos que el camino es hacia garantizar este servicio. Se han acompañado siempre de dos propuestas. Una, la que reforma el Código Penal, que en efecto pretende evitar las sanciones a quienes interrumpen embarazos. Hoy en día se mantienen las sanciones en muchos de los códigos penales. Incluso se mantienen las sanciones en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, si se aborta de manera electiva después de la semana 12 de gestación, hay que recordarlo. Ujú. Y la otra modificación importante es la ley de salud, porque ahí se tiene que plasmar cuáles son los mecanismos bajo los cuales las mujeres van a poder interrumpir un embarazo de manera electiva, de manera segura y bajo, digamos, pues eso, el cobijo del Estado, ¿no? Garantizando su derecho a la salud. Natalia Hernández, en pasadas legislaturas, pues hemos estado ante la misma disyuntiva y una vez más, pues un problema de salud pública se lleva a ámbitos morales, de percepción religiosa, incluso en algunos casos. Y me parece, en lo personal, que esta legislatura no es muy distinta a las anteriores y tal parecería que pues las condiciones políticas para una verdadera discusión sobre la despenalización del aborto desde mi punto de vista, tal parece que no se dan. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu punto de vista? Si bien es cierto que sigue siendo un tema complicado, que las voces al interior del Congreso tampoco manifiestan una convicción, han sido muy pocas las que se han manifestado por entender este tema, por asumir la despenalización como una corresponsabilidad del legislativo. Hay que recordar que hay una cosa importante que cambió todo el panorama a partir del año pasado, que fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la inconstitucionalidad de mantener Bien. los artículos que criminalizan a las mujeres. Y eso, digamos, es un parteaguas importante porque ahora lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima, digamos, el máximo referente en torno a lo que es constitucional o no en nuestro contexto mexicano,
pues el recordatorio que hace la Suprema Corte es que no importa ya si estás de acuerdo o no, o sea, no Ujú, está bien penalizar a ujú. las mujeres que interrumpen embarazo. Entonces, me parece que eso es muy importante recordarlo al Congreso local. Ya no es un asunto de estar de acuerdo o no. Si quieren actuar bajo los mayores estándares de respeto a los derechos humanos en nuestro país, tienen que acatar las determinaciones de la Suprema Corte. Y ello les obligaría a las diputadas y los diputados locales a armonizar las leyes locales con la jurisprudencia de la Corte. Pero en otros casos, mi querida Natalie, pues hemos visto cómo el Congreso del Estado pues ha estado en desacato de los mandatos de la Corte, por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Sí, justo es la dificultad, digamos, de lo que determina la Corte, que no es, o sea, no es, digamos, vinculante Ujú. directamente, no les dice a partir de este momento tienen 30 días o 40 días o los días que sean para cambiar esta ley o este artículo de la ley. Sin embargo, lo que sí es claro es que, en efecto, nos permiten rescatar que si se mantienen estas disposiciones, se está manteniendo una disposición que es obsoleta, que se puede, frente a la que no, las mujeres se van a poder amparar. Es decir, los efectos de la criminalización en el Código Penal ya no son, ya no pueden permanecer porque de alguna manera quedaron descontinuados, por llamarlo de forma como más práctica. Entonces, ese es un riesgo que hemos enfrentado en otros procesos, ¿no? Que los congresos se mantengan omisos ante estas disposiciones, que, que sigan pasando legislaturas sin que esto se modifique. Natalie Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, el CAFIS AC. Esta nueva iniciativa para despenalizar el aborto, pues llega en un contexto de enorme violencia en contra de las mujeres en el estado de Puebla. Una violencia que lamentablemente no ha mermado, que desde el punto de vista de ustedes que son especialistas en el tema va en aumento y lamentablemente lo que encontramos por parte del discurso oficial es una posición, desde mi punto de vista, repito, mucho más machista, un machismo mucho más institucional, incluso pues desde la presidencia de la República, por ejemplo, defendiendo a un agresor sexual como posible embajador. Y así lo podemos encontrar en los distintos niveles de gobierno. Parecería, nos da la impresión, Natalie, de que hay un discurso oficial en el que se está protegiendo al abusador. En este sentido, ¿ustedes observan un recrudecimiento de la violencia en contra de las mujeres? Eh, Digo, creo que sin duda estos días lo que ha ocurrido en Puebla con los temas específicamente de la violencia contra nosotras ha sido bastante preocupante y alarmante, sobre todo, pues reconocer que estas determinaciones que ya nos han llevado a exigir la implementación de mecanismos tales como la alerta de violencia de género, por ejemplo, no han logrado permear y transformar las condiciones de violencia que seguimos viviendo en el Estado, ¿no? Y eso sí es muy alarmante, ¿no? Recordemos que en Puebla en 2019 se determinó la alerta de violencia de género precisamente por los casos de feminicidio, de desaparición de mujeres y de violencia sexual, ¿no? Tres, digamos, fenómenos que en este mes volvimos a ver de manera muy cruel y muy dramática con el caso de Marisabel, la niña abusada y asesinada, con el caso de Liliana, con el caso de Beverly, que fue también criminalizada. En fin, o sea, realmente vemos con preocupación que de fondo no se está moviendo lo que es necesario transformar y que necesitamos seguir haciendo apuestas importantes para la prevención pues de la violencia contra las mujeres, no solo con recursos y con discursos, sino con, pues, con un compromiso de fondo. Y sí, desafortunadamente no ayuda que se sigan sosteniendo discursos machistas por parte de las autoridades. Desafortunadamente no ayuda que se presente una postura neutral que finalmente lo que sigue haciendo es pues plantear la revictimización de muchas de las víctimas, ¿no? Entonces me parece que estamos en un momento en el que la ciudadanía nos tenemos que involucrar de manera particular exigiendo a las autoridades que esto cambie de fondo y que no se baje la expectativa de que queremos una sociedad libre de violencia para todos.
Y los medios de comunicación, mi querida Natalie, ¿qué papel jugamos? Porque lo que hemos visto también en la prensa local, pues ha sido una criminalización, un desprestigio de las víctimas de feminicidio. El caso de Liliana Lozada, las notas que se publicaron sobre su trabajo. En fin, ustedes también hacen un llamado a los medios de comunicación. Lo he visto en repetidas ocasiones, pero tal parece que no escuchamos. Sí, lo hemos hecho justo, varias organizaciones publicamos un comunicado con respecto precisamente a la coyuntura de todo lo que pasó en enero, incluyendo pues lo del el bebé Tadeo, lo del caso de Liliana, precisamente porque mucha de la información que se plasma en los medios de comunicación entendemos, si bien que no todos los reporteros son, digamos, dueños de lo que se pone finalmente en primera plana, pues muchos sí aportan muchos de estos discursos sí aportan a esta idea de hay que ganar la nota sobre todo, y aunque ese ganar la nota implique pues vulnerar los derechos de las víctimas, pasar encima del dolor de los familiares, publicar información que no es relevante y que se presta precisamente pues para seguir haciendo escarnio público de las víctimas cuando asesinaron a una mujer, ¿no? Entonces, siempre el llamado, pues para nosotras es importante seguir tejiendo con los medios de comunicación, que en la medida en que comunicamos diferentes también estos fenómenos, podemos transformar la realidad, podemos apostar a erradicar la pedagogía de la crueldad a través de transformar los mensajes que emitimos también desde los medios de comunicación. Yo sé que muchos medios se han comprometido con esta transformación y se han comprometido con intentar comunicar de forma distinta y que también eso apela o nos hace corresponsables a la sociedad del tipo de medios que queremos consumir y del tipo de información a la que le estamos dando clic constantemente o que difundimos también respecto de, pues eso, de los casos de violencia, de feminicidios o desapariciones de mujeres. Creo que es muy, muy importante recordar el lugar de las víctimas, el dolor de las familias y el impacto que está teniendo el informar detalles que no suman, digamos, a la consideración de las víctimas en nuestro contexto.